Hoy estamos en camino a Santander, de vuelta a Cantabria, y mientras de a poco nos metemos en esta hermosa tierra de montañas, de lluvia y de mar infinito, quiero compartir con ustedes una historia que le toca bien de cerca, el caso Almería. Imagina que estás de viaje, vas a celebrar algo alegre, la primera comunión del hermano pequeño de tu amigo, el sol de mayo en el sur de España. Planes simples de gente trabajadora, honrada, no llevas nada ilegal, eres inocente de todo. Y aún así no llegarás. Esta es la historia de 3 hombres que salieron vivos de Santander y aparecieron muertos en un barranco en Almería, con los cuerpos acribillados a balazos, calcinados, irreconocibles, a quienes el Estado español presentó al mundo como terroristas de la ETA. Esto no es una novela, ocurrió en democracia en 1981 y muchos de los que participaron en ello nunca rindieron cuentas. Esta es la historia del caso Almería. Para entender lo que sucedió hay que retroceder exactamente 2 días antes. Es el 7 de mayo de 1981. España tiene menos de 6 años de democracia. El intento de golpe de Estado del 23 de febrero, el tristemente célebre 23F, ha sacudido al país hasta los cimientos. Los cuarteles están crispados. El ambiente en las fuerzas de seguridad mezcla de duelo, rabia y humillación acumulada. Ese día en Madrid, 2 miembros de ETA esperan en una motocicleta. Su objetivo, el teniente general Joaquín de Valenzuela, jefe del cuarto militar del rey Juan Carlos I. Usando la llamada técnica argelina, los terroristas siguen en moto al coche oficial hasta que éste para en un semáforo en la calle Conde de Peñalver. En ese instante colocan una bolsa bomba sobre el techo del vehículo y huyen. La explosión que le sigue es brutal. 3 muertos, el teniente coronel Guillermo Tebar Saco, el suboficial Antonio Nogueras García y el soldado conductor Manuel Rodríguez Taborda, y además de 23 heridos entre transeúntes. El general Valenzuela sobrevive de milagro, gravemente herido. España entera se estremece, los periódicos y telediarios publican de inmediato los retratos de los terroristas fugados. 3 rostros buscados, peligrosos, armados. La Guardia Civil está en máxima alerta. En los cuarteles el ambiente es de sed de respuesta. Algunos dirán de venganza. A varios cientos de kilómetros al norte, en Santander, 3 amigos preparan sus maletas. Luis Cobo Mier tiene 29 años y trabaja en una acería en Nueva Montaña. Juan Mañas Morales, 24 años, es originario de un pequeño pueblo almeriense llamado Pechina, pero vive y trabaja en Santander en los ferrocarriles Feve. Luis Montero García tiene 33 años y trabaja en Bode Guarnizo. Los 3 comparten ciudad, trabajo honrado y amistad. Su destino es un pequeño pueblo en Almería, llamado Pechina. El motivo, la primera comunión del hermano pequeño de Juan, Francisco Javier, de 8 años. Un día de fiesta familiar, unas copas en un bar y con suerte conocer a alguna chica del pueblo. Nada más. Parten el 8 de mayo en un viejo coche propiedad de Luis Cobo. Pero el viaje empieza torcido, sufren una avería a la altura de Manzanares del Real, ya en la provincia de Madrid. Sin coche y con la presión del tiempo, toman una decisión que pensaron era la más lógica. Dejan el vehículo averiado en un taller y cogen un tren hasta Alcázar de San Juan en Ciudad Real. Desde allí se dirigen a Puerto Llano, donde alquilan un Ford Fiesta de color verde en una agencia de viajes para poder llegar a su destino. El dueño de la agencia los notó nerviosos, como si necesitasen salir de allí lo más rápido posible. Además, Luis Cobo no lleva consigo su DNI, por lo que no pudo alquilar el vehículo a su nombre. Dice que se lo había olvidado en Santander. En ese momento no parece importar. En pocas horas será el detalle que convencerá a la Guardia Civil de que son terroristas. En Alcázar de San Juan, alguien ha visto los retratos de los fugitivos del atentado en Madrid y cree reconocer en aquellos 3 jóvenes del Ford Fiesta a los hombres más buscados de España. La prisa que llevaban les resulta sospechosa, por lo que llaman a la Guardia Civil. También se especula que el propio dueño de la empresa de alquiler de coches en Puerto Llano hizo lo propio, extrañado por la urgencia de los viajeros. Algo no cuadraba con ellos. Lo que debería ser una llamada más entre las miles que recibe la Guardia Civil en tiempos de alerta, se convierte en el detonador de una catástrofe. La información viaja de comandancia en comandancia, sin ser verificada.
se genera una comunicación interna que la propia investigación histórica calificará años después como precipitada y con datos no contrastados. Nadie frena, nadie exige pruebas, nadie duda. Pero es verdad que la Guardia Civil intenta localizar a los jóvenes a través de sus contactos en Santander. Llaman a sus amigos y familiares. El problema es que nadie sabe exactamente dónde están, o si lo saben, lo ocultan. La España de esa época todavía convivía con la desconfianza hacia la policía que había sido una constante durante el franquismo. Además, los conocidos creen que todavía andan por la zona de Madrid, que no han llegado al sur. Es normal, el viaje se ha complicado por la avería y los jóvenes no han llamado para actualizar a nadie. Algo lógico, en 1981 una llamada en conferencia costaba más cara que una noche de hotel. Ese vacío de información se convierte en gasolina para la sospecha, y hay más. Al revisar los datos de Cobo en los archivos, los agentes detectan que no lleva el DNI encima. Inmediatamente surge la teoría: los terroristas les habían robado la documentación para viajar con una identidad falsa. A las 22:40 de esa noche, un amigo de Cobo en Santoña recibe una llamada. Deja de buscar a tu amigo, ya hemos detenido a 3 sospechosos en Almería que son los mismos que les robaron la documentación. La máquina de la paranoia ya no tiene frenos. Al frente del operativo queda el teniente coronel Carlos Castillo Quero, de la 262 Comandancia de la Guardia Civil. La cacería es total. La tarde del 9 de mayo los 3 amigos han llegado a Pechina. Han comido en casa de los padres de Juan y se han desplazado a Roquetas del Mar para visitar a otro hermano y tomar unas copas. El pueblo era demasiado pequeño y allí había un poco más de vida. Sobre las 20:30, los miembros de la Guardia Civil localizan el Ford Fiesta verde. A las 9 de la noche, cuando los 3 salen de una tienda de recuerdos llamada Praena con unas compras en la mano, están rodeados. La reacción de Luis, Juan y el otro Luis es exactamente la de 3 personas inocentes: estupor, miedo, urgencia en explicarse. Le dicen a la Guardia Civil que pueden verificar quiénes son, que están allí por una comunión, que llamen a quien quieran para comprobarlo. Los agentes los esposan, no oponen resistencia, no van armados, no llevan explosivos. Castillo Quero es informado de que los 3 detenidos son tranquilos, que cooperan y que insisten en su inocencia. La información llega y aún así la maquinaria sigue rodando. Es sábado por la tarde, los servicios del Estado Mayor trabajan en guardia mínima. No existe un órgano superior que coordine y centralice la información que llega desde Ciudad Real, Madrid, Santander, Sevilla, Granada y Almería. Nadie tomará las huellas de los detenidos, algo que el propio juicio señala como incomprensible. Nadie llamará para verificar el paradero del amigo de Cobo en Santoña. Los 3 inocentes son conducidos a un lugar que la sentencia identificará años después como un cuartel abandonado conocido como Casa Fuerte. Lo que ocurre dentro de Casa Fuerte esa noche no fue documentado en los registros oficiales. Hay vacíos deliberados, silencios cuidados, páginas que no existen. Sin embargo, la sentencia que pondrá fin al proceso lo declarará probado sin ambigüedad. El teniente coronel Castillo Quero y sus hombres torturaron hasta la muerte a los 3 detenidos dentro de ese cuartel abandonado. Una carta anónima llegó años después a la familia Mañas. La escribió un guardia civil de la comandancia con la conciencia carcomida. En ella describía con nombres y apellidos a los 11 agentes presentes. Describía lo que hicieron. No reproduciremos su contenido, es demasiado fuerte y no hace falta. Solo diremos lo que encontraron los forenses al amanecer del día 10. Los cadáveres de Luis Cobos, Juan Mañas y Luis Montero aparecieron calcinados dentro del Ford Fiesta verde, en una cuneta de la carretera de Jergal, kilómetro 8.35. Los impactos de bala: Luis Cobos 11, Juan Mañas al menos 5, Luis Montero 17. A los 3 le faltaban partes de los brazos y las piernas. El vehículo había sido despeñado por un terraplén, acribillado a balazos y finalmente incendiado. Una clara escenificación para borrar evidencias. Ese mismo domingo, 10 de mayo, el Ministerio del Interior facilitó a la Agencia F un comunicado oficial. La versión: 3 terroristas de la ETA habían intentado agredir al conductor del vehículo que los conducía en un traslado. Los guardias se habían visto obligados a disparar. El coche había caído por un terraplén y ardido. Accidente en legítima defensa. El ministro del Interior, José Rosón, repitió esta versión ante el Parlamento español.
Radio Nacional de España habló de terroristas abatidos, el telediario más o menos lo mismo. Las familias en Santander escucharon por radio los nombres de sus seres queridos presentados como miembros de un comando de la ETA. El lunes 11 de mayo, 3 guardias civiles de Paisano se presentaron en la casa de los Mañas en Pechina. Entregaron el féretro con una advertencia: no lo abran. Pero algo no encajaba. El chofer del juez que levantó los cadáveres les dijo a un reportero: esto huele muy mal. El País titularía 2 días después: la muerte de 3 jóvenes de Santander en Almería. Probable error de la Guardia Civil. Algunos periodistas tiraban del hilo. Sin ellos, tal vez este caso habría desaparecido para siempre en el silencio. La sociedad reclamaba justicia. El juicio comenzó en junio de 1982. Solo 3 de los 11 guardias civiles presentes aquella trágica noche se sentaron en el banquillo. Los otros 8 nunca fueron juzgados. Obediencia debida, se dijo entonces. La mayoría estaba segura de que se culparía a un par de responsables y evitar de esta manera acusar a un cuerpo policial desprestigiado por años de represión. La sentencia tampoco conformó a nadie. Carlos Castillo Quero, 24 años de prisión. El teniente Manuel Gómez, 15 años. El guardia civil Manuel Fernández Llamas, solo 12 años. En 1992, 11 años después de los crímenes, Castillo Quero quedó en libertad condicional. Murió libre en Córdoba en 1994. Pero fíjense en esto: al entierro acudió el gobernador militar de Córdoba, vestido de uniforme y en coche oficial. Una muestra más que muchos aún no habían entendido que el país estaba en democracia. En 1999 el diario El País reveló algo más: los 3 condenados, ya expulsados de la Guardia Civil, habían cobrado durante años con cargo a los fondos reservados del Estado. Dinero público, secreto, entregado a los asesinos de 3 inocentes. Las hipótesis se dividen entre quienes hablan de un viejo favor de redes internas y quienes hablan de un pago por silencio. Ningún gobierno, ni de derechas ni de izquierda, ha explicado este punto oficialmente. Y lo más importante tal vez fue el caso Almería Terrorismo de Estado, la investigación más rigurosa publicada hasta la fecha, basada en archivos y testimonios, concluye que no, que fue una acción vindicativa e incontrolada, el odio de hombres en duelo por sus compañeros asesinados por la ETA, la psicosis colectiva, la descoordinación institucional y la certeza irracional de que los detenidos eran culpables. Una tormenta perfecta de rabia ciega. Pero otros investigadores, las familias y numerosos juristas sostienen que el encubrimiento posterior, organizado, sostenido y pagado con fondos del Estado, no fue accidental, que un encubrimiento de esa magnitud es, en sí mismo, un acto de Estado. Ambas posiciones son serias. El debate es legítimo y necesario. En 2023, 42 años después, el gobierno español celebró un acto de reparación simbólica con las familias. Diplomas, palabras, ya saben, tarde, muy tarde. Luis Cobo Mier, Juan Mañas Morales, Luis Montero García. 3 trabajadores que iban a una comunión, que se quedaron sin coche y tomaron un tren, que alquilaron un Ford Fiesta verde, que compraban recuerdos en una tienda cuando los rodearon, que dijeron que eran inocentes hasta el final, porque lo eran. Francisco Javier Mañas, el niño de 8 años que aquella mañana del 10 de mayo esperaba ver llegar a su hermano Juan, ha dicho en todas las entrevistas que durante años creyó que todo había sido su culpa, que si no hubiese habido comunión, su hermano aún estaría vivo. No era culpa suya. No era culpa de nadie que no fuera de quienes apretaron ese gatillo fácil 11, 5, 17 veces y de quienes después trabajaron para que el mundo no lo supiera. Más del 54% de las víctimas de la ETA fueron policías y militares. Ningún hecho aberrante como el que hoy les contamos va a justificar la tragedia que ocasionó esta banda terrorista, que como todo terrorismo se cree con la razón para decidir sobre la vida o la muerte de los demás. Por eso es que los errores y excesos de aquellos que pelearon para combatirlos se debió juzgar con el mayor de los rigores. Eso es lo que garantiza que la peor democracia aún sea mucho mejor que la mejor dictadura.